Básicamente vamos a esperar un poquito más a que sea la hora y hasta el momento tenemos 24 participantes. En esto que es un conversatorio que nace de la idea de FIEGI para ayudar a que las empresas grandes, pequeñas, medianas, logren su transformación digital. En este sentido, me parece que es importante resaltar la importancia de la actividad de Cero Papel y en particular de Gustavo Pedrosa, ¿sí? En este camino tan increíble, tan interesante que nos ha tocado vivir, de un mundo del microfilm a un mundo en donde se encuentra la información en un pequeño teléfono. Sí, Es sí, increíble, wow. realmente, como dices tú, mi querido Augusto, doy gracias a Dios de que nos haya tocado vivir esta época de cambios tan increíbles, ¿no? Yo recuerdo, cuando era pequeño, había una serie de caricaturas en la televisión muy simpática. Se trataba de una familia en el futuro, ¿sí? Cómo vivían. Los Y se llamaban Los supersónicos. Supersónicos. Sí, claro. Los Supersónicos. Y yo decía, qué maravilla que ellos, ya, desde luego ya conocía el teléfono tradicional, el teléfono que estaba colgado en la pared. Y yo decía, qué maravilla que algún día, ojalá me toque, ¿no? Pueda yo ver la cara de las personas con las que estoy hablando en una conversación a distancia. Y lo que es increíble es que ahora es habitual, ¿no? Entonces, estos cambios son siempre, y lo he dicho y lo reitero, siempre son a favor del hombre. Siempre los cambios tecnológicos van en pos de mejorar la calidad de vida de los hombres. No hay que tenerle miedo, hay que saberse adaptar y hay que encontrar el ser humano, su mejor característica es la creatividad. Dejemos las labores repetitivas y aburridas para los robots. El apretar tuercas no es sinónimo de un trabajo digno en la actualidad. Y hay muchos, y hay que estos trabajos para darle a estas personas ocupaciones creativas. Por eso tenemos que encontrar mucho el de acercamiento a las nuevas herramientas para lograr productividad. Y hoy es un día como esos, ¿no? Donde queremos poner nuestro granito de arena para que pueden ser más productivas. Yo quería tener una breve conversación contigo, mi querido Gus, tomando en cuenta estos minutos que todavía nos hacen falta para hasta los romanos, ¿no? Hay una discusión importante entre los historiadores que nos dice cuál fue el factor que hizo progresar. Unos dicen que el sistema de gobierno, primero fue una república, después fue un imperio. Otros dicen que fue la ingeniería y esas obras maravillosas de ingeniería en donde los romanos, donde conquistaban algo, llevaban el agua, por ejemplo, esos acueductos fantásticos, hechos con una precisión envidiable aún para nuestros días. Y otros dicen que las leyes, el famosísimo derecho romano, que hizo que los ciudadanos romanos pudieran tener una garantía pues valga la redundancia, de autoridad y de otros ciudadanos. Después de esta época del Imperio Romano, la humanidad sufrió una decadencia una caída en su calidad de vida, porque se perdieron estos principios, y no es hasta la baja Edad Media, casi el Renacimiento, cuando comenzamos otra vez a manejar la idea el derecho a la calidad de vida en las personas. Entonces, bajo este aspecto introductorio, yo quisiera preguntarte, Gus, el derecho romano se caracteriza por ser procesal, y no me queda la menor duda que la ingeniería está hecha a bases de procesos, ¿sí?
¿Qué es para ti la gestión documental dentro de la transformación digital como un entendimiento de escribir la historia de las empresas a través de sus procesos? Muy buena tu pregunta. Excelente, excelente tu pregunta. La experiencia que tenemos desde hace 20 las personas tienen un quehacer a diario, una rutina diaria, y es el hacer, el hacer. O sea, lo digo con un sentido muy respetuoso, se levanta, pero el ser humano no se levanta a innovar o a crear, ¿sí? Entonces, todo lo que tú hablaste ahorita se resume, yo lo resumo en una palabra que es innovar o crear. El Imperio Romano tuvo su siglo de luminaria, como muchos otros imperios, como el persa, como el babilonio. Y entonces, cada ser humano o cada familia tiene un proceso de iluminación, tú lo has tenido. Y ese es el momento que hay que aprovechar. Y nosotros en Cero Papel lo que hemos hecho es aprovechar el momento de iluminación cuando en algún momento determinado hablamos con nuestros clientes y valga la palabra, pues espero que no suene feo, vemos las sombras que ellos tienen, ¿sí? Las dudas, los temores, las incertidumbres, los miedos, los vacíos, los conflictos, los bloqueos, los impedimentos. Entonces, la habilidad nuestra entre Abraham y yo es poder ver el otro en qué está bloqueado, en qué está fallando, que el otro lo vea y nosotros en base a eso poder innovar. Vamos a mostrar inclusive algunos productos que Abraham, prácticamente Abraham desde que entró a la compañía ha sido el innovador en eso. Abraham ha traído una innovación a esta empresa y esa innovación se la hemos dado a los clientes. Pero no solamente la innovación y la creatividad, porque la palabra transformación para mí es innovación, es cambio, no seguir haciendo lo mismo, no seguir pensando lo mismo, porque va a llegar un momento en el cual te vas a estrellar y la humanidad, tú ya lo acabas de decir, sufrió el primer estrellón, ¿sí? Que fue la pandemia. Es un golpazo, ¿sí? Inesperado para que muchas empresas y personas y familias se despertaran y dijeran, hay algo que yo no estoy haciendo bien y tengo que recapturar, ¿sí? El éxito y la proyección de mi vida personal y de mi empresa. Entonces, en una sola palabra yo lo resumo en creatividad, ¿sí? Los romanos tenían creatividad para hacer los acueductos, la ley de la ingeniería, fue una creatividad, pues ya sabemos que esa creatividad es dada por Dios, pero ellos corrompieron su creatividad, ya sabes Nerón, ya sabes lo que hicieron ellos se dedicaron a otras cosas, y todo pueblo que corrompe sus leyes va a ser destruido, ¿sí? Toda familia que corrompe sus leyes y sus mandatos va a ser destruida. En el caso de nosotros, lo que nosotros es que si nos movemos en base a una normatividad que exigen en México, en Colombia hay normatividades, hay leyes del gobierno frente a la gestión documental, pero nosotros ya entendimos que la gestión documental no es leyes, ni normas, ni decretos, ni procesos. Los procesos hay que cambiarlos y mejorarlos. Los flujos hay que cambiarlos y los procedimientos, porque una cosa son los procesos y otra cosa son los procedimientos. Una transformación. Ya hay 40 participantes. Fantástico. Bueno, son las 10 de la mañana. Gracias. Qué interesante tu punto de vista, Gustavo. Gracias por darnos esa introducción. Y bueno, pues son las 10 de la mañana. Tenemos al momento 41 participantes, 42 en este momento. Y les doy la bienvenida a una plática con mi amigo Gustavo Pedrosa. Él es un agente que ha venido siendo precursor, empujador, facilitador de la transformación digital de empresas en todo el continente. Es una persona que yo admiro, que coincido en muchas cosas, entre ellas inclusive, Gustavo, en el nombre de nuestras empresas. Tu empresa se llama Cero Papel y la mía se llama Paperless, para que veas que tenemos muchos puntos. Hay como bastantes, muchos puntos. Bueno, les cuento rápidamente el porqué de esta plática. Generosamente, Gustavo, lo que llamamos Formación FIEGI. Formación FIEGI tiene la misión de acercar información útil a las personas que estamos en la industria de gestión de información. Esta información, como decía yo hace unos minutos, nos debe de ayudar a que las empresas sean más eficientes en un mundo que cada vez requiere más de una mayor productividad. Entonces, el perder horas, quizás muchas horas, hombre, al mes, gestionando mala información, es ya un pecado. Hoy día ya es un pecado.
por lo cual yo creo que es importante que pongamos mucha atención en esta charla que nos va a dar Gustavo, que es sin duda uno de los expertos más importantes de la región y que nos va a ayudar a su vez a tener dentro de nuestro ámbito de actividad dentro de la industria de la gestión de información una mucho mejor idea y con mejores herramientas. Quiero, antes de empezar, invitarlos. Vamos a tener en noviembre en FIEGI nuestro 11º foro presencial, donde vamos a tener 3 días, ¿sí?, de actividad, 2 días de conferencias, y esto es importante que valoren la posibilidad de acompañarnos, porque van a estar muchos expertos, van a estar muchos colegas, es un espacio de vinculación, es un espacio de conversación, es un espacio de intercambio de ideas y de creatividad, y que sin duda la Ciudad de México también ofrece para los que la visiten gran cantidad de atractivos. Tendremos inclusive el fin de semana previo el Gran Premio de Fórmula 1, que para muchos es un gran atractivo. En fin, creo que la Ciudad de México, bueno, también va a estar la celebración de Día de Muertos, que es espectacular en la Ciudad de México. En fin, va a haber muchos eventos, pero lo principal es que nos podamos reunir, abrazar nuevamente, ¿no? Y esperemos que esto vaya poniendo nuestro granito de arena para que las pymes, que son el motor de la empleabilidad de la región, superen esta crisis que estamos teniendo producto de la pandemia y de los acontecimientos absurdos que están pasando en el mundo, y que nos ayude a que esta empleabilidad se conserve y que después, como habíamos dicho en un principio, se enfoque a el cambio para que los empleos sean más creativos y menos de labores repetitivas. Con esto termino la introducción y es para mí un placer presentar a Gustavo Pedrosa, director general de Cero Papel y uno de los expertos más importantes en la gestión de información del continente. Te mando un abrazo y con mi gran agradecimiento por esta generosidad que siempre has mostrado con FIEGI, mi querido Gustavo. Muchas gracias, José Luis. Un saludo muy, muy especial al equipo de FIEGI que nos acompaña hoy, la señora Nair, al señor Alan, y un saludo muy querido y un abrazo muy especial a todos los 65 asistentes que tenemos hasta el momento. Mi nombre es Gustavo Pedrosa, de Colombia, exactamente de Cali, y desde hace 23 años tengo una empresa que Dios me ha dado que se llama Cero Papel. El objetivo de esta charla no es tanto hacer énfasis en normatividades o en normas o en procesos, sino nosotros juntamente con mi hijo, el ingeniero Abraham Pedrosa, que ahorita él va a entrar también en contacto con ustedes, yo explicaré unos puntos y el otros, para tratar de abrir un poco los ojos, la mentalidad y el espíritu con respecto a lo que viene o a lo que estamos enfrentando y cómo enfrentarlo y a lo que viene. ¿Listo? Yo voy a presentar mi pantalla. Denme un momento, por favor. No sé si ahí la alcanzan a ver. Me dicen si la están viendo, por favor. Alan. Sí. ¿Se está viendo? Perfectamente. ¿Sí? Bueno. Sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces el tema se llama la transformación digital de la gestión documental. Estaba hablando hace unos momentos de que para nosotros la palabra transformación, aparte de que significa un cambio o significa desconocido, yo enfrento algo desconocido, es cómo lo creo, cómo lo innovo y cómo realmente desarrollo una inteligencia o un conocimiento diferente frente a las actividades que estoy realizando, ya sea en mi empresa de gestión documental o ya sea como archivista. Asumo que las personas que están aquí pues están en el sector de la gestión documental. Ahora, si hay personas de otros sectores, no importa, son bienvenidos porque la temática y el lenguaje y la terminología que vamos a usar, pues es una terminología básica que es comprensible para todos. Entonces, ¿qué significa la imagen que tenemos allí? ¿Listo? Y es
que el ser humano, por, por creencias o por actitudes o por cultura, piensa que los archivos, pues que eso es un archivo. Sí, la foto que ustedes ven allí, donde son unos estantes metálicos en un cuarto con una lámpara, con un piso, y eso contiene unos documentos. ¿Sí? ¿Y por qué puse pues ahí como una especie, como un camaleón allí? En el sentido de que realmente, de que lo viejo ya no son los archivos de esa manera, no son archivos en papel, sino que lo nuevo ahora son archivos digitales. ¿Qué significa digital? Pues la palabra usted ya la conoce, la palabra digital encierra todo lo que es un soporte electrónico dentro de un formato, ¿sí? Que nos permite recuperar, transferir, archivar, recuperar de manera electrónica digital a través de un soporte como un computador o una tablet o un celular. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente y reflexionaba sobre esto. Creo que todos ustedes o cada uno de ustedes conoce la historia de Noé. Cada uno de ustedes conoce el arca de Noé. Y el arca de Noé, dice la historia de la Biblia, que fue construida más o menos en un periodo de 100 años, donde Noé les decía a ellos, va a llover, va a llover, va a llover, porque en ese tiempo no llovía. Y en un arca o en un barco, Noé reunió a toda su familia y a todos los animales que había sobre la tierra a fin de conservar la especie. Llegó el día señalado, llovió y solamente se salvaron los que estaban dentro del arca. Entonces, ¿por qué traigo esa analogía? Porque exactamente hoy está pasando lo mismo, ¿sí? Hay que buscar un repositorio o un electrónico digital donde podamos guardar no la familia ni los animales, lógicamente que no, sino la información. Estamos en la época o la era del arca de Noé, donde cada empresa o cada persona tiene que tener un arca, sino que ya no se llama arca, se llama archivo digital o repositorio digital o se llama un drive, ¿sí? Ya sea en Google, ya sea en Microsoft, etc. Entonces, en ese drive o en esa arca tenemos que meter las fotos, los documentos nuestros, los documentos legales, los documentos corporativos, pero no es solamente meterlos o almacenarlos o guardarlos o custodiarlos de una manera como nosotros consideramos que es un orden, sino que tiene que haber una gestión en el cual cuando yo necesito un documento yo lo pueda recuperar de una manera rápida, ¿sí? De una manera y que pueda ser transferible y segura. Bueno, esta era una pequeña historia de nuestra empresa, pero yo no me voy a dedicar a eso. Más bien, más adelante le enviamos la presentación a ustedes. Para nosotros, ¿qué es transformación digital? Transformación digital es todo lo que está en soporte en papel, ¿sí? Transferirlo, crearlo o gestionarlo de una manera electrónica, ¿sí? Y conservando unas características que exige la ley, que es que el documento sea íntegro, que sea fiable, que sea auténtico y que sea disponible en todo el proceso. Eso es lo que tenemos que hacer. En otras palabras, lo que antes estaba en un formato en papel, tener la habilidad o la creatividad o la innovación de transferirlo. Lógicamente respetando los valores de esos documentos. En cada país, de los oyentes que están aquí, de los participantes, hay una normatividad que regula, ¿sí? O que frena o que limita qué tipos de documentos son. Inicialmente, de acuerdo a un estudio que hemos hecho a la normatividad de algunos países como Centroamérica, México, sobre todo Argentina, Chile, Bolivia, vemos que en algunos la normatividad está más avanzada o en otros más adelantada. No importa el ritmo que vaya cada país. Lo que sí sabemos es que en un momento determinado todos los países de Latinoamérica, junto como lo que ya pasó en Europa, ¿sí? En la Comunidad Europea, se va a reglamentar todo el proceso, tanto del gobierno, que es el que lleva la avanzada, como el sector privado, en digitalizar. En Colombia se está digitalizando la justicia, en Colombia se está digitalizando el transporte, en Colombia se está digitalizando el sector de notarías, en Colombia se está digitalizando el sector público, en Colombia se están digitalizando las empresas. Cuando digo digitalizando, no es que estén digitalizando sus documentos, sino que están entrando ya poco a poco en una era. Y en el caso de Colombia y de México, ¿sí? Y de Chile y de Argentina y de Brasil, se ha creado una normatividad que permite a las empresas y a las personas ir creciendo, ir tomando esas herramientas
¿sí? Como la firma electrónica o la firma digital, para ir avanzando en que esos documentos lleven todos los requisitos, tanto fiables, auténticos, disponibles e íntegros, que llevaba el soporte en papel. Eso permite, lógicamente, pues que haya una reconversión de los negocios. Eso permite que las capacidades de las personas tengan que estarse preparando, que tengan que estarse convirtiendo y tengan que estarse adaptando a un enfoque innovador para romper lo que ya llamamos el tradicionalismo. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Que nos dio un golpe a la estructura cultural del manejo de la información, y la pandemia dijo, miren, ya no es solamente confiar en el papel o depender en el papel, ya hay otros soportes, hay otros escenarios, ¿sí? Entonces, no solamente mirar esos escenarios, sino cómo aprovecharlos, y de manera que cada empresa o cada persona pueda tener lo que nosotros llamamos una huella digital, ¿sí? O un ADN digital. Una empresa a otra va a tener que tener diferentes características de acuerdo a su visión, de acuerdo a su misión, de acuerdo a su mercado. No es igual, no es que yo pueda coger la transformación digital que apliqué en la empresa A y pasarla a la empresa B. No, esto no se trata de copiar y pegar, porque hay una cantidad de factores que son los que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Continuamos aquí. En el chat pueden ir haciendo las preguntas. Los medios de comunicación que tenemos ahora y que están agilizando la transformación digital, pues usted ya los conocen, no voy a hacer tan extenso en esto. Tenemos la telefonía celular, el correo electrónico y la mensajería instantánea. Tenemos el WhatsApp, los correos electrónicos, el Messenger, el Facebook y el LinkedIn. Y de manera virtual, por las reuniones como nos estamos reuniendo ahorita. Esa parte usted ya la conoce. ¿Listo? En esta parte le quiero ceder la palabra al ingeniero Abraham, mi hijo, con respecto a lo que nosotros, cómo consideramos el ciclo documental a cero papel en las organizaciones. Por favor, Abraham, sigue. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Muy buenos días, gracias Gustavo. En este ciclo que está presentando el señor Gustavo, Gustavo, ¿podrías hacer la presentación en pantalla completa, por favor, para poderlo ver mucho mejor? Gracias. En este ciclo que estamos viendo aquí, es parte del planteamiento que hemos desarrollado a partir de la experiencia en los procesos de cero papel. Estos procesos de cero papel, a pesar de ser, como ya lo decía Gustavo, muy específicos para cada una de las empresas, hemos descubierto que existen una especie de fases o de etapas que nosotros tenemos en cuenta en el momento de estructurar un proyecto para disminuir el papel. Son 4 fases las que vemos aquí en este ciclo. La primera de ellas, la fase 1, implica tener un diagnóstico integral, es decir, conocer todos los documentos que produce nuestra organización en lo que en Colombia se llaman instrumentos archivísticos o el sistema de gestión documental, que va a estar conformado por unas tablas de retención, un cuadro de clasificación, unos manuales, unos procedimientos. Es decir, en esta primera fase, estructurar muy bien nuestro sistema de gestión documental para saber qué tenemos y qué producimos. A partir de esta primera fase, la segunda tiene que ver con una intervención de documentos. Es decir, cómo nosotros vamos a organizar ya físicamente o electrónicamente, según ya sea el caso de donde esté la información, esos documentos de acuerdo a lo que hicimos en la primera fase, ¿cierto? De acuerdo a esa política que definimos, así mismo vamos a ir organizando nuestra información electrónica o física. Vamos en la segunda fase a establecer inventarios de esos documentos, muy importante, conformar unos inventarios para la búsqueda y el control de la información. Procesos de eliminación también son importantes, que así como el archivo recibe información todo el tiempo, podamos establecer procesos de eliminación y de depuración, y esto bajo un conjunto de procedimientos, de revisiones, de revisar el valor de los documentos, de revisar las vigencias de los documentos. Muy importante ese tipo de procesos cuando se hace la eliminación. Y también tener la conservación de documentos. Hay documentos que deben digitalizarse
o que deben tener una seguridad más estricta porque se van a conservar en el tiempo. Entonces, ya teniendo la primera fase, que es la estructura, y la segunda fase, que es la intervención, tenemos un escenario donde hay un cambio de cultura, que es la línea gris que divide este gráfico. Esa línea gris es lo que Gustavo mencionaba como el ADN o la gestión del cambio, o cómo la organización entiende y asimila en sus procesos y en las personas que ya la organización va a tener un cambio en la cultura. La tercera fase es la fase de la cultura cuando ya está operativa, es decir, ya hay procesos de digitalización, ya hay procesos de documentos electrónicos, y en la tercera fase empezamos a hablar del archivo central digital, porque siempre se habla del archivo central físico o el cuarto de archivo físico, y nosotros quisimos también introducir el concepto de un archivo central digital o que está en la nube o que está en un servidor y que emula el archivo físico, ¿cierto? Que hay una carpeta por cada una de las áreas y en esa carpeta o en ese espacio, cada área pues va a ingresar sus documentos electrónicos, ¿cierto? Y allá en esta fase 3, donde hemos hecho un proceso, ¿no? De estructurar, de organizar, de capacitar, es que nosotros nos enfrentamos a la cuarta fase, que es la adquisición de un gestor documental o de una tecnología o de una plataforma para nosotros centralizar el proceso de gestión documental. En muchas organizaciones inician por la cuarta fase, es decir, inician comprando el software y a partir de allí tratar de implementar las fases anteriores. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que cuando se inicia por la compra del software, pues no necesariamente se va a adquirir una buena herramienta, no necesariamente las personas la van a utilizar y en muchas ocasiones no va a tener un impacto tan esperado porque no hay un proceso detrás. Entonces, este es básicamente como lo que queremos explicarle de la metodología y más adelante mostrarles en un caso práctico cómo podemos estructurar estas fases para tener una transformación digital. Adelante, Gustavo. Gracias, Abraham. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí. Bueno. ¿Cómo entremos en materia? ¿Cómo es la transformación digital hoy en día? Esta mañana me encontré un artículo acá en Colombia sobre, se ha creado una plataforma que se llama IPAL, y es que acá en Colombia, como en los otros países de Latinoamérica, las unidades residenciales, las unidades de vivienda, los conjuntos residenciales, ¿sí? Requieren una administración, ¿sí? Entonces, se creó una plataforma en la cual lo que quieren es reducir el consumo del papel, ¿sí? Exactamente las remas de papel, los libros de las actas, las cintas, las carpetas, las cosedoras, los sobres de Manila, los resaltadores, los bolígrafos, o sea, todo lo que sea insumos de papelería. Entonces, esta herramienta, esta plataforma digital, la cual permite que la gente pueda conectarse, que le dejaron un paquete en la portería, entonces el portero le toma una foto y se la manda al WhatsApp del propietario de la vivienda. Si llegó una visita, entonces el portero de una cámara y le pasa una foto, le mira, aquí lo está visitando, lo está llamando tal persona, hay mayor seguridad. Entonces ya no es una firmita y un bolígrafo que llegó fulano de tal a tal hora y lo visitó, ¿sí? Y entonces ya se agiliza, se transforma digitalmente el manejo de la gestión y de la información. Este artículo dice que hasta se ha disminuido hasta en un 45% el uso de la papelería, ¿sí? Haciendo más sostenible la administración, pues, de estas unidades residenciales. Teniendo en cuenta que, por otro lado, ha habido un factor a nivel de latinoamericano que se desprendió de la pandemia, y es que el papel y el cartón y todos los insumos de papelería, remas de papel, carpetas, sobres de Manila, se ha incrementado más de un 26%. Acá en Colombia, por ejemplo, el papel subió a unos costos altísimos, y conversaba con algunos de mis compañeros en México y en Venezuela, y creo que también en los otros países ha subido. Entonces, tenemos un factor que aparentemente está en contra, y es que es el precio del dólar, el precio de la subida de los insumos de cartón, pero debemos de pensar que no es algo que está en contra, sino que está a nuestro favor. Entonces, ese punto es muy importante y lo quería
lo quería resaltar porque eso nos está llevando a que la gestión documental debe de consolidar un sistema de administración de documentos. O sea, la transformación digital no es digitalizar documentos, no es hacer documentos electrónicos, sino que yo tenga una administración de ese contenido de esos documentos, como dice aquí en el punto número 1. Número 2, la transformación digital debe permitirme, ¿sí?, que yo innove frente a los nuevos retos tecnológicos. Hay una tecnología emergente que usted ya la conoce, que es en blockchain, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, me debe llevar siempre a esa búsqueda en ese océano de esa tecnología. ¿Cómo puedo capturar unas tecnologías que son amigables, lógicamente, con el medio ambiente y que son paralelas a los procesos que yo puedo aplicar en mi empresa? 3, de que en las regiones latinoamericanas se actualice y se esté permanentemente cambiando y moderando y mejorando los instrumentos archivísticos de los que hablaba Abraham ahora. Estamos hablando de las tablas de retención documental, los inventarios documentales, los comités de archivo, del plan de gestión documental, etcétera, etcétera. Hay unos instrumentos, unos manuales que cada empresa debe tener, pero la visión de la transformación digital es que esos instrumentos archivísticos estén encaminados a disminuir el uso del papel, no como en un pasado, que se hacían los instrumentos archivísticos y lo que hacían era generar más y más papel. Cuarto, pues que esa información, lógicamente, que estaba análoga, se lleve de manera digital, y a muchas empresas les está diciendo que le están diciendo adiós al papel. Sí, en esta empresa ya somos digitales, ya digitalizamos. No, no solamente eso. Es introducir procesos digitales y la transformación digital, el fin máximo es que haya una automatización o robots o RPA, que ciertos procesos que se tenían que hacer de manera manual, ya los haga un robot, sin reemplazar a la persona. ¿Sí? Vuelvo y repito, el hecho de que se automatice un proceso no significa que vamos a despedir empleados. Por el contrario, esos empleados que hacían esos procesos manuales se van a capacitar para que sean los gestores y los administradores de ese proceso que está automatizado y robotizado. Y por último, la transformación digital en el punto 6 debe permitir que esos documentos se gestionen, se tramiten, se almacenen y se conserven, ¿sí?, con un valor mayor probatorio, tanto jurídico y legal como un documento electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber unos organismos de acreditación en cada país. En Colombia hay uno que se llama la UNAC, que certifica y acredita que ese documento y que esas firmas electrónicas le dan validez jurídica y que el documento electrónico es igual y tiene el mismo valor, ¿sí? Se llama equivalencia funcional acá en Colombia, que el documento en papel. O sea, que un juez, ¿sí?, de manera virtual, por una charla virtual como la que estamos haciendo ahora, yo al señor juez o al señor abogado le puedo transferir un documento, ¿sí?, por mi correo o por un chat o por un WhatsApp, y ese documento tenga la validez legal. Entonces, vamos a ver qué procesos electrónicos y digitales involucran la transformación digital. Entonces, el contenido es siempre de acuerdo a los servicios que vamos a prestar. Tiene que haber una captura multicanal de la información, que yo pueda capturar documentos e información por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, ¿sí? Que yo pueda migrar, integrar y permitir la colaboración de esa información, que yo pueda administrar esa información, que yo pueda tener poder y autoridad sobre los registros de esa información y que yo pueda preservar o conservar esa información. Con respecto a los procesos de esa transformación digital de esos documentos, pues ya los conocemos todos. Tiene que haber un BPM, tiene que haber una automatización como un RPA, tiene que haber una gestión de los casos o una decisión de los casos, ¿sí? Tiene que haber unos actores como son los servidores, los proveedores y quienes van a aportar valor a esos procesos. Y por último, tiene que haber una analítica de esa información. ¿Cómo se va a reconocer esa información? ¿Cómo se va a extraer? ¿Cómo se va a administrar? ¿Y cómo se va a estandarizar los datos? ¿Qué tipo de metadatos y qué taxonomía corporativa le vamos a dar esos datos con respecto a la seguridad de la información? ¿Cómo vamos a identificar a los usuarios con respecto a los datos que manejen? Recuerde que dentro de la empresa no todos los usuarios pueden mirar toda la información. Y por último, ¿cómo vamos a medir la experiencia de esos usuarios con respecto a esa información que están gestionando o tramitando diariamente? Para nosotros, de acuerdo a la experiencia que tenemos con Abraham, en esta empresa en 23 años, definimos que la transformación digital, la gestión documental, tiene cuatro stages, cuatro bases, 4 pilares. Número 1 son las personas, ¿sí?
lógicamente, y permitiendo que la transformación digital les ayude o les mejore el clima organizacional, ¿sí? De manera que haya una mayor libertad. Hoy en día se llama teletrabajo, ¿sí? O trabajo en casa. Esa es una especie de libertad. Yo no voy a profundizar en este tema ahorita porque ese no es el tema de la conferencia. Eso ya sería otro tema para más adelante. El teletrabajo con la transformación digital, la gestión documental. Y que haya una innovación permanente y continua. Que el ser humano entienda que estamos en una época de creatividad para que no nos vuelva a coger lo que nos pasó hace un año. Número 2, otro pilar importante de la transformación digital para nosotros son los flujos, los procesos y los procedimientos. Definitivamente en cada empresa se deben de aumentar esos flujos que estaban de manera física a un documento electrónico, ¿sí? Y que haya un expediente y un archivo electrónico. En tecnología, pues que haya un SM, ese tema lo va a tocar Abraham ahora, ¿sí? Que haya un gestor documental, que se permita un manejo inteligente de la información, que haya unos procesos de data driven que permitan tomar decisiones con respecto al análisis y a la analítica de esa información. Y por último, el cuarto pilar de la transformación digital es que debe haber un uso racional y amigable con el medio ambiente respecto a los materiales, en este caso el papel, los que mencionamos anteriormente, ¿sí? Como la resma, el sobre de Manila, los resaltadores, los bolígrafos. Lo ideal es que la empresa implante una economía circular para reducir el mayor impacto ambiental. Este punto de índice cero papel, le cedo la palabra a Abraham. Gracias, Gustavo. Este es uno de los casos de uso que vamos a presentar ahorita a continuación. Yo quisiera que lo pudiéramos ver ahora en detalle cuando lleguemos hasta el modelo de gestión de documentos y administración de archivos. Básicamente, lo que nosotros tratamos de medir con este indicador de cero papel es cuánto dinero o cuántos recursos está utilizando la empresa para tener una operación física, que es el punto número 3. El punto número 3 que ven ahí dice factor económico, es decir, cuántos recursos nos está costando la operación física, teniendo hojas de papel, cajas y un archivo físico. El segundo indicador es cuánto documentos físicos, electrónicos o híbridos produce cada una de las áreas, ¿cierto? Ese es el segundo factor. Y esto comparado con los instrumentos archivísticos, ¿cierto? Cómo los instrumentos archivísticos miden la producción de documentos de las áreas. Y el tercer factor es el factor humano, es decir, los tiempos en que las personas se demoran haciendo un proceso, los movimientos, las aprobaciones, el número de personas o el tamaño del equipo, ¿cierto? Eso también es importante porque no es lo mismo tener un proceso donde intervienen 5 personas a donde intervienen 50 personas. Es muy diferente. Entonces, cada proceso que me genera documentos debemos tener en cuenta estas 3 cosas: los documentos, las personas y los recursos que se utilizan. Este ejemplo lo vamos a ver más adelante, ya sobre un caso de uso que pudimos desarrollar este año y compartirles de qué manera lo logramos. Así que adelante, Gustavo. Gracias, Abraham. Para una verdadera transformación digital en la gestión documental debemos de conocer muy precisamente cómo es el ciclo de vida de los documentos. Cada empresa o cada persona debe definir cómo va a estructurar la producción y captura de esos documentos, cómo va a hacer su trámite, cómo va a publicar a distribuir esos documentos y qué tipo de versión final va a mostrar, ¿sí? Y en qué archivo va a quedar, si en el activo o en el de detención o disposición. El ciclo de vida del documento, así como lo hay en papel, también debe haberlo de manera electrónica. Entonces, si así también como nosotros conservamos papeles y los eliminamos de manera electrónica, también tenemos que decir borrar, porque necesitamos memoria o el caché de la memoria debe permitirlo. Desde el punto de vista procedimental, ya la creación de documentos va a ser vía ofimática, lógicamente por escáner o por correo electrónico, como lo veíamos ahora. Tiene que haber, lógicamente, una revisión del área productora de esos documentos o del jefe, y hay un versionamiento.
Ese proceso de edición debe llevarnos a una edición final donde el documento ya queda revisado, aprobado y firmado y almacenado electrónicamente para lista su publicación. Ya una vez en el archivo inactivo de retención o disposición definimos si por intranet o por archivo digital, cómo hacer la distribución de esos documentos. Entonces, si hacemos el proceso electrónico del documento desde el inicio, podemos tener un excelente archivo histórico de manera electrónica o digital. Para eso necesitamos desarrollar un modelo de gestión de documentos electrónicos, ¿sí? Con respecto a lo que vimos anteriormente. Ese modelo lo que nos va a permitir es desarrollar un modelo estratégico para administrar esos archivos, de manera que la gestión documental permanentemente nos permite un avance en la tecnología y en la cultura, ¿sí? ¿Qué significa eso? No es solamente comprar equipos o comprar software. Tenemos que tener primero una capacitación. Nosotros en Cero Papel primero hacemos una sensibilización de esas personas. ¿Por qué? Porque son personas que llevan trabajando un tiempo determinado y están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera. Y decirle de la noche a la mañana, mire, usted ya no va a imprimir, ya usted no va a firmar, ya usted no va a almacenar en papel, sino que el proceso va a ser electrónico. Entonces, eso no es tan fácil. Entonces, hay que llevar al cliente o a la persona de la mano para que desarrolle capacidades, habilidades o competencias y destrezas en el manejo digital. Y para eso, pues en el caso de nosotros, lo que hacemos es una capacitación o sensibilización, y el área que más tocamos es la parte del medio ambiente. O sea, tiene que haber un orden y una cultura que la persona entienda que se hace un beneficio a ella misma, a la sociedad y a la empresa para la cual trabaja, ¿sí? Incluyendo o adoptando nuevos modelos y nuevas prácticas electrónicas de la información. Es lo que nosotros llamamos una madurez cultural. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso continuo y una capacitación continua, hasta que ya la persona llegue a tomar conciencia de que ella puede realmente enfrentar una tecnología o un proceso con unas herramientas digitales que le hemos dado nosotros. ¿Cómo sería el despliegue de ese modelo de gestión de documentos? En la etapa 1, pues lógicamente tenemos que hacer un diagnóstico del estado actual de esa empresa para poderla llevar a una madurez, ¿sí? Nosotros realizamos un diagnóstico, lo que nosotros llamamos una foto del estado actual de cómo se encuentra la empresa. Ya Abraham lo explicaba anteriormente, de 0 a 100, en cuánto está su madurez y su grado de tecnología, de personas, de flujos y de procesos, para medir en qué grado está en papel y hasta dónde podemos llegar. Se hace una planeación de todo el proceso y nosotros elaboramos un diseño, un roadmap. En la etapa 2 ya tenemos un modelo de gestión de documentos de archivo electrónico. Nosotros trabajamos ya con los mapas documentales o con los flujos. Miramos cada flujo y cada proceso, que este proceso lleva 5, 6 o 8 documentos en papel y el objetivo es reducirlos casi siempre un 30 o un 40%, ¿sí? Y creamos unas estrategias sobre cómo se va a implementar. Y en la etapa 3, ya todo lo que es, conformamos un equipo para el manejo de esa información, desarrollamos unos habilitadores tecnológicos, ¿sí? Archivísticos y digitales, y lógicamente los implementamos esos componentes y creamos un modelo de seguimiento para poderle permitir una madurez a esa empresa o a esa persona con respecto a su transformación digital. Los requisitos, pues tiene que haber lógicamente un usuario comprometido con un flujo, ¿sí? Que le permita desarrollar unas acciones, ¿sí? Que haya un modelo, que siempre el modelo digital no sea estándar, sino que permita siempre estarse analizando para poder crear nuevos procesos, de manera que se puedan suministrar nuevas ideas sobre ese proceso, ¿sí? Y que ese proceso siempre lleve un resultado que sea el sistema de gestión de documentos electrónicos o archivos, lógicamente con un control y con una disposición. Verificación y validación. Permite siempre, permanentemente, que en el arranque inicial, ¿sí? Se haya un ambiente y una cultura y una uniformidad sostenible para implantar ese modelo. Lógicamente tiene que haber técnicas archivísticas, tiene que haber una planificación, y para nosotros es muy importante que haya unas victorias tempranas. O sea, que en el arranque, si el modelo es un proceso que se va a trabajar 6 meses o un año, siquiera que el primero o el segundo mes podemos lograr victorias, de manera que la gerencia vea el éxito del proceso.
¿sí? Lógicamente quitar los retrasos y los sobrecostos y que no permitir que el proyecto sea impredecible, ¿sí? En la parte básica de la transformación digital es que el modelo de gestión de transformación digital sea institucional, ¿sí? Que haya una métrica, una estadística básica y que se pueda hacer seguimiento, ¿sí? A ese proceso y que las subcontratistas estén gestionadas y que estén acordes con la nueva tecnología. Que haya una gestión en esos proyectos, que haya un éxito, que los procedimientos se conformen entre los grupos, o sea, el objetivo no es que una persona sola por allá esté resolviendo todo, sino que haya equipos de trabajo con formación personal en esas capacidades. Aquí las técnicas archivísticas son más precisas y las estadísticas son más avanzadas y el nivel es más alto. Ya a nivel más avanzado 1 y 2, sí es donde se optimizan todas las mejoras, ¿sí? Y el resultante de todo este proceso es que haya una mejora continua y permanente de ese proceso y un intensivo modelo de las métricas para el proceso de innovación. Aquí hay algunos factores críticos para tener en cuenta con respecto a la perspectiva de la madurez digital, y es que el objetivo es prestar unos servicios oportunos a los usuarios, definir siempre políticas unificadas en los criterios de la información, fijar personas responsables, estar permanentemente actualizando los procedimientos, siempre mejorar la gestión documental, normalizar y disminuir los insumos de archivo, aplicar tecnologías y un acompañamiento personal. Ya para ir terminando, este es el mapa y el front de lo que nosotros consideramos una transformación digital en la gestión documental, donde en el back tenemos unos instrumentos archivísticos, ya los documentos están electrónicos y tenemos una estructura de metadatos. Entonces, la gestión documental electrónica consiste en que estamos constantemente permitiendo que los productores estén creando sus documentos, ¿sí? Que los administren, que los difundan, los consultan, los tengan acceso y que haya una disposición final, una conservación de esos documentos. En el frente está permanentemente la actualización de los trámites y procedimientos, mejorando el protocolo de digitalización, ojalá que la digitalización no sea simple, sino certificada, y lo que llamamos acá en Colombia una ventanilla única por donde van a entrar, pues se van a recibir todos esos documentos. Siempre permitiendo una preservación digital de esa información y que haya una seguridad y una analítica de datos. Abraham, por favor, sigue con el ejemplo que tenías entonces del SM, por favor. Muchas gracias, Gustavo, y a todos los participantes. Voy entonces a compartir mi pantalla para poder ver el ejemplo. Listo. Aquí ya la estamos viendo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Así como lo decía Gustavo, para ver el caso de uso de esto que acabamos de ver en manera esquemática, cómo debemos considerar el proceso, primero hay que evaluar los riesgos asociados a eso, ¿cierto? De que que hay una metodología para evaluar los riesgos de la gestión documental. Recomendamos hacer mapas de calor y establecer controles. Este es el ejemplo de cómo se vería un mapa de calor para evaluar los riesgos asociados a la gestión documental. En 2 ejes, cuál es la probabilidad en que ocurra ese riesgo de 1 a 5 y de materializarse, cuál va a ser el impacto de 1 a 3 que ese riesgo va a tener. Aquí vemos que inicialmente hay unos riesgos que van a tener un impacto alto para este ejemplo que quisimos traer. Esos impactos, ¿cuáles son? La búsqueda de documentos, la preservación de documentos y la conservación en el largo plazo, que son puntos que deben tener un control específico para que el sistema funcione bien. Si nosotros establecemos un control, ya la matriz la veríamos de esta manera, donde ya no hay impactos altos que se puedan materializar, sino que son impactos moderados y mínimos. Cuando hay un trabajo de control, de esta manera es como se deben ver esos riesgos, que estén de forma mitigada y que su probabilidad sea muy baja de materializarse. Entonces, nosotros hemos identificado en este ejercicio alrededor de 10 tipos de riesgo que se enfrentan los sistemas de gestión documental: la pérdida, el extravío, el acceso inadecuado, la posibilidad incluso de un evento
natural, una inundación, todo ese tipo de cosas debemos de considerarlas para tomar las medidas necesarias en el caso en que eso se presente. Ya veíamos cómo calculamos el índice de cero papel. Inicialmente comparamos cuál fue los costos asociados a la compra de papel de los años 2019 a 2022. Aquí vemos que el año 2019 había un consumo superior a las 4.000 resmas al año y ese costo pues estábamos hablando que estaba superando los 40 millones de pesos, que son más o menos unos $10.000, más o menos, que se estaban gastando en un año comprando papel. Si nosotros sumamos de los años 2019 al 2022, esta organización gastó más de 97 millones de pesos. Un aproximado en dólares son $22.200, más o menos lo que ellos han gastado en comprar casi 12.000 resmas de papel. Sin embargo, hay algo muy curioso y es que del año 2019 al año 2020 hay una reducción sustancial. Aquí la podemos ver. Esa reducción es más del 58%, es decir, la pandemia aceleró la transformación digital en esta organización y lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo es fortalecer esa transición para no volver a este escenario del año 2019, a comprar tanto papel. Si nosotros hacemos el cálculo en árboles, que es muy interesante saber de ese papel, de esas 12.000 resmas de papel, cuántos árboles estamos consumiendo y cuál es la huella de carbono asociada a la producción en papel. Aquí lo hemos visto. En total se han gastado 703 árboles para estas 12.000 resmas. En lo corrido del año 2022, esta organización ya ha utilizado el equivalente a 34 árboles. Entonces, es muy importante también entender cómo nuestras acciones afectan a nuestro entorno, consumiendo no solamente árboles, sino energía y agua. Si nosotros trasladamos esos indicadores a toneladas de CO2 para entender la huella de carbono en estos últimos 3.5 años, son 117 toneladas de CO2 las que se han emitido y al año son 33 toneladas de CO2 promedio al año. Entonces, estos indicadores son muy importantes determinarlos para darnos una idea de en qué estado se encuentra nuestra organización y cuáles van a ser las estrategias para eso. Y por último, en el caso del agua es muy dramático. Una resma de papel gasta 5.000 litros de agua. 5.000 litros de agua, una resma de 500 hojas. Para este ejemplo, estamos hablando de 59 millones de metros cúbicos, o sea, es una cifra muy alta en agua la que estamos usando y la que cuesta una operación en papel. Entonces, estos indicadores nos parecen muy relevantes para que la gente tome conciencia y se sensibilice de los hábitos que tiene día a día. Si nosotros trasladamos eso a número de folios o a número de hojas, un folio es una hoja de papel, son casi 6 millones de hojas, de folios, y aquí vemos la distribución porcentual por cada uno de los años. Son 31 toneladas de papel en peso, y en metros lineales son 948 metros lineales, o sea, es un volumen de papel importante, y sobre eso tenemos que tomar estrategias. ¿Qué estrategias también hemos visto? ¿Cuáles son las áreas que más imprimen? Y vemos que aquí están encabezando esta lista el área de gestión humana. ¿Por qué el área de gestión humana? Pues porque todo el tema laboral está en físico, ¿cierto? Entonces esto también nos da un indicador de en qué áreas podemos empezar a establecer estas estrategias. Y también en árboles. En árboles se han sido 6 árboles en lo corrido del año 2022. ¿Cuál es la conclusión que quisimos sacar con esto? Miren, la mitad de los documentos de esta organización ya se producen electrónicamente. O sea, de 10 documentos, 5 son electrónicos. Y los otros 5 ocurren de manera o física o híbrida. ¿Qué quiere decir híbrida? Que la mitad es física y la mitad es electrónica, ¿cierto? Que hay una mezcla. No es 100% lo uno o lo otro. Entonces ya con este primer
acercamiento ya podemos saber qué áreas, en qué porcentaje, cuántos recursos se está tomando esta operación en papel. Y si nosotros también sumamos los adicionales que Gustavo mencionaba, que son los sobres, aquí vemos marcadores, folders, en estos 3 últimos años, del año 2020 a 2021, se han gastado aproximadamente 14 millones de pesos, o equivalente en dólares son 3.200 dólares más o menos, en lo corrido de estos 3 años. Entonces, no solamente es el papel, sino todo lo que gira alrededor de eso, que genera unos costos. Y la idea, ¿cuál es? No solamente ver el costo, sino cómo distribuir mejor los recursos, que estos 25.000 dólares en total, que se han utilizado para elementos de papel, se puedan utilizar para licencias tecnológicas, para optimizar procesos, ¿cierto? Que los recursos se optimicen de una mejor manera. También medimos por cada una de las áreas cómo estaba haciendo su producción. Y aquí vemos el área que quiero hacer énfasis, el área de talento humano, tiene un 61% de producción física y tan solo un 27% de producción electrónica, un 12% de producción híbrida. Para el caso de las operaciones del talento humano, tan solo el 6% es híbrido. Entonces, de cada uno de ellos empezamos a mapear cómo era el proceso, cómo era la producción de documentos y construimos un requerimiento para automatizar el proceso. Ese requerimiento tuvo estos 6 alcances, porque pueden ser muchos más. Primero, que hayan plantillas existentes con estos formatos. Segundo, que haya un archivado automático de documentos, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos unas carpetas llenas de documentos que deben terminar en otras y se vuelven un fondo acumulados electrónicos, ¿cierto? Carpetas con mucha información que no está distribuida. El otro punto, que hayan alertas y notificaciones de los usuarios. Cuando se ingresa un documento, cuando se elimina un documento, que hayan esas alertas, que haya una trazabilidad del programa. Número 4, que se puedan cargar documentos externamente, ¿cierto? Que la información también tenga un mecanismo de entrada, lo que llamamos una ventanilla única, un flujo de correspondencia. Número 5, que hayan solicitudes de aprobación. Y número 6, que haya una biblioteca de documentos en la nube. Entonces, nos sentamos con el equipo, los abogados, los ingenieros de sistemas, la gente del área de contratación, a construir este requerimiento. ¿Cuál fue el alcance en última? Mire, una solución que permita crear, editar y archivar documentos en PDF, ¿cierto? Documentos finales, con un conjunto de flujo en la red corporativa, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de este requerimiento para el área? Proyectar cuántos recursos necesitan económicamente, qué personas, con qué habilidades y cuál es el tiempo que ellos van a requerir y la tecnología para automatizar su flujo. Entonces, esta organización se dio cuenta de que le estaba costando más en tiempo y en recursos tener un proceso de contratación físico a tener un proceso de contratación electrónico. Y este entendimiento corporativo que tuvo que venir desde el presidente, el vicepresidente, los jefes, los operarios y toda la cadena de mando para poderse sumar a este proyecto. ¿Qué se va a entregar? Un flujo funcional, una biblioteca de documentos y un diseño del flujo. Yo quiero mostrarles también cuáles fueron algunas de esas lecciones. La primera lección, que la pandemia incrementó los procesos, los documentos electrónicos, pero no habían procedimientos electrónicos, ¿cierto? O sea, que la gente hizo el cambio, pero sin saber cómo. Segundo, que es importante pasar de procesos donde hay actividades manuales a flujos donde hay actividades automáticas. El otro punto, evaluar cómo es nuestra producción en papel. Que la gente externa que nos está ingresando documentos tenga una política para poder ingresar información electrónica. Segundo, establecer tiempos y movimientos para las vigencias de los documentos. Tercero, indexación. Muy importante lo que decía Gustavo, el documentos. Y número 4, los hábitos en el manejo del papel. Es que no, yo lo imprimo, lo firmo y lo escaneo. Eso es muy común. ¿Cómo así que usted lo imprime, lo firma y lo escanea? ¿Y por qué no lo firma electrónicamente? ¿Cierto? Por el hábito de cómo la gente
maneja su información. Y muy importante tener unas buenas capacitaciones. Estas capacitaciones las dividimos tanto para el equipo interno que va a desarrollar el proyecto como para todos los demás, que todos tengamos una información adecuada. ¿Qué quisimos? Pasar de las tablas a los documentos electrónicos. Esta es una tabla de retención de las historias laborales. Este es el cuadro de clasificación, ¿cierto? Pero esos son documentos que se quedan allí. ¿Cómo los pasamos a un documento electrónico? Ah, bueno, asignemos un nombre en formato, una normalización de cada uno de los documentos. Miremos aquí el ejemplo. Aquí están los documentos de contratación y aquí está el nombre que le va a dar el sistema. Tiene tiene una fecha, tiene un nombre, tiene una forma, ¿cierto? Y estos nombres pues se tienen que convertir en carpetas, ¿cierto? Y de esta manera pasamos de una tabla muy bonita, pero que no va a tener una utilidad práctica, al expediente electrónico que las personas van a crear. Entonces, este expediente tiene una cédula, tiene un nombre, tiene un orden, ¿cierto? Y tiene una ruta, aquí yo la señalé, y esta ruta pues va a ser la ruta que le asignamos en la tabla de retención. Entonces, de manera que unimos estos dos mundos. Yo quería también mostrarles el flujo que construimos, que es este flujo de aquí. Este flujo es grande porque es un flujo de selección y contratación. Y aquí vemos todos los procesos, ¿cierto? Las decisiones, todos los documentos que se generan. Miren, nos tuvimos que sentar y mapear los pasos, ¿cierto? Aquí está, todos los pasos hasta que termina el flujo. Y este requerimiento que va a tener está también detallando quién es el responsable, qué documentos necesitan, quién lo ejecuta, el detalle del flujo, qué pasa si llega híbrido, si llega electrónico, si llega físico, todo va a estar contenido aquí. Y ya con esto, y para terminar, llevamos esto a un caso de uso en una herramienta que se llama Doxis 4. Hay muchas en el mercado y en esta herramienta ofrece estos diferentes tipos de integraciones. ¿Qué pasa mucho en la gestión documental? Que las personas tienen que cambiar del correo al Word, del Word al ERP, del ERP al SAP, al sistema contable y el sistema contable. O sea, tiene que cambiar en muchas aplicaciones y eso es tiempo perdido y tiene que trabajar con muchos tipos de documentos. Pues bien, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo esta herramienta, Doxis 4, permite centralizar e integrar toda esa información en una sola. De manera que lo que yo haga en Doxis me va a replicar en las diferentes aplicaciones. Este es el flujo sencillo, ¿cierto? Vamos a crear un documento de un proveedor, que es una orden. Este documento pues se va a sincronizar automáticamente con nuestro archivo electrónico. Vamos a ingresar la información y esa información va a estar en un flujo de trabajo que le va a llegar a la otra persona. Esta es la matriz del sistema. Aquí vemos la vista de carpetas y vamos a buscar primero el documento que vamos a crear, ¿cierto? Esta es la integración que el sistema tiene en SAP. O sea, el sistema ya está integrado con SAP. Y él aquí va a buscar la persona a la que va a crear el documento. Vemos aquí como una especie de formulario donde se crea ese documento, el título, el nombre, la ciudad, el código postal, todas las especificaciones que nosotros necesitamos tener en cuenta en el momento de crear un documento, que es como una especie de formulario, ¿cierto? Y en este formulario, que lo podemos parametrizar, aquí vamos a meter la organización, la dirección, y vemos que él automáticamente en estos cuadros amarillos se va sincronizando con los procesos anteriores. Aquí también vemos que se pueden buscar facturas u órdenes de compra específicas en el sistema contable en una vista de carpetas. Muy importante esto, que no vamos a tener solamente documentos, sino expedientes asociados. Aquí podemos ver el ejemplo, como si se abre este expediente de esta persona, tenemos un ID, un nombre, una ciudad, un país, ¿cierto? Hay una vista de expedientes
y en esta vista de expedientes podemos ver las diferentes carpetas de la persona o del proveedor, las ventas, las órdenes, las facturas, ¿cierto? Podemos ver toda esa información de manera centralizada. Entonces, aquí vemos el ejemplo de cómo se va a crear una orden y aquí se va a buscar a la persona a la que le va a llegar la orden, ¿cierto? Y esa persona pues ya tiene un código, ya está creada en el sistema, tiene una dirección, tiene un grupo específico y esta información está siendo creada en el sistema directamente, ¿cierto? Todo esto se está ingresando en el sistema SAP directamente. Aquí también vamos a ver la plantilla que podemos desarrollar para poder no generarla en Word, sino directamente en el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a buscar la plantilla que vamos a crear y que va a quedar guardada directamente en la carpeta de órdenes del vendedor, ¿cierto? Aquí se crea esa carpeta y creamos la plantilla y en la plantilla pues le vamos a asignar un código específico. Aquí vemos cómo se crea esa plantilla automáticamente, crear el documento y aquí nosotros subimos la orden o creamos la orden que estamos haciendo en el ejemplo. Aquí él la sube, mire, él sube su documento en PDF, el programa lo reconoce, dice, esta es una orden, se guarda y queda automáticamente guardada en la carpeta de la persona y se le envía la orden directamente. Entonces, todo está sincronizado en la misma carpeta. Aquí podemos ver la carpeta y podemos ver las órdenes y aquí está, miren, la orden que se acaba de crear. Quedó en PDF, quedó con el código y quedó con el número de orden. Todo quedó ya y quedó en la carpeta de la persona. Aquí abrimos el documento, miren, y aquí está el documento PDF que le va a llegar a la persona, ¿cierto? Y vamos a ver ahora algo muy interesante y es cómo esa persona lo recibe en su celular o en su computador. Aquí vemos el ejemplo de un celular, ¿cierto? Él ingresó aquí a su aplicación de celular y aquí está la tarea, miren, 0 de 1. Aquí está la tarea. Esta es la tarea que acabó de llegar y este es el documento que se acabó de crear dentro del sistema. Si él le da clic aquí a los adjuntos, puede mirar el documento, ¿cierto? Que es como una tarea. Y aquí mismo puede responder. Entonces esa persona lo que va a hacer es responder tomando una foto de el adjunto que debe enviar, ¿cierto? Le toman la foto y la foto queda incluida dentro del expediente de la persona. Miren, queda escaneada y queda la tarea completada de esta manera, ¿cierto? Entonces, todo ocurre en un mismo canal. Los documentos quedan en una historia. Aquí podemos ver, estos dos documentos ya quedan ahí almacenados, ¿cierto? Y de esta manera construimos un flujo automatizado. Es un ejemplo que queríamos mostrarles con uno de nuestros proveedores que es Doxis 4. Entonces, esta es como la experiencia que quisimos compartirles con ustedes, de qué manera yo en un software centralizo mi información, mis documentos y mis aplicaciones, y esto es a partir de un flujo. Entonces tenemos el contenido, que son los documentos, y el flujo, que es el conjunto de actividades. Y estas dos cosas hacen parte de un mismo software. Entonces, de esta manera vamos a ir atacando cada uno de los procesos críticos y operativos para establecer esta transformación digital. Ya lo decía Gustavo, no es una fórmula, son mecanismos que debemos de ir desarrollando a partir de las variables de cada uno de nuestros procesos. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna duda o inquietud, con muchísimo gusto. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Abraham. Excelente. Yo termino con Sí, la última activa el micrófono. diapositiva y pasamos a las preguntas. ¿Listo? Me dicen si están viendo esta diapositiva, por favor. ¿Nadie se está viendo? No, no le estamos viendo. No. Dame un segundo. No se está viendo porque no la he compartido.
Ahora creo que sí. Sí, Y ahora sí. Bueno, no la había compartido. Terminamos con esta diapositiva donde nosotros lo que queremos es que haya un enfoque trascendente, que trascienda, o sea, no hacer las cosas por hacerlas, o porque me toca, o por la obligación, o porque hay que pereza, sino que cada día nosotros estemos en capacidad de la exigencia del mundo globalizado que nos está haciendo, y la exigencia del mundo globalizado es que cada día hacer mejores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 4 paradigmas, que es la imaginación, estar imaginando, estar innovando, estar creando y estar cambiando. El objetivo es gravitar de lo digital, ¿sí? Hacia nuevos retos desafiantes. Entonces, tenemos un escenario que es totalmente digital y está escalando cada día, ¿sí? Tenemos que fomentar y ampliar y maximizar la inteligencia digital corporativa. Tenemos que brindar una mayor seguridad de acceso digital a los usuarios, clientes, proveedores, centavos y contratistas, lógicamente con las diferentes restricciones y limitaciones. Tenemos que permitir que las empresas sean más productivas y rentables, adaptar y globalizar los estándares internacionales con respecto al manejo de la información y tener una política y una cultura e innovación continua y permanente. ¿Listo? Las empresas, nosotros sugerimos que para las empresas de gestión documental, las empresas que manejan custodia documental, las empresas que custodian archivos, que tienen muchos archivos en papel, deben de aumentar su virtualidad, ¿sí? Para que esas empresas tengan un mayor crecimiento sostenido, estén obligados a usar más tecnología, ofrecer nuevos servicios de valor a sus clientes. Hay que reinvertirse con su nuevo portafolio, ayudar al crecimiento de sus clientes y tener capacidad de hacer alianzas fuertes, ¿sí? Nosotros hemos terminado y vamos a pasar a una sesión de preguntas, ¿sí? Entonces voy a cerrar aquí. Sí. Y Muchas entonces, gracias, Gustavo. Sí, yo aquí estaba viendo algunas preguntas que quisiéramos responder rápidamente. Voy a ir rápidamente por las preguntas que vemos aquí en el chat. Muchas gracias. Nos pregunta Janina que cómo es la seguridad o la fidelidad de los documentos digitales, dado que el que tiene vigencia o venimos del microfilm. Janina, pues muy importante tu pregunta, tener en cuenta la normatividad del país. En Colombia está reglamentado, por ejemplo, ambos soportes, un microfilm o un mensaje de datos, como lo llama la legislación colombiana, y tener muy en cuenta que dentro de la legislación de nuestro país estén incluidos documentos electrónicos o firmas electrónicas digitales o mensajes de datos, ¿sí? Nosotros también hemos visto, es un reto, ¿no? Que la legislación avance en la medida en que la información ha ido avanzando, pero es muy importante la pregunta de la normatividad. Nos pregunta Luis Hueche que si trabajamos con distribuidores. Así es, Luis, dependiendo pues de las necesidades de algunos de nuestros clientes, tenemos algunos productos que distribuimos, pues eso ya dependiendo del alcance de los proyectos. Nos pregunta Verónica Bejarano, ¿el sistema lo vendemos? Sí, Verónica, nosotros somos distribuidores de Doxis 4. Nos pregunta Carlos Linares si está Doxis 4 en español. En algunos módulos, Carlos, en algunos módulos ya se viene trabajando este tema de español, porque inicialmente la plataforma es en inglés. También nos pregunta Carlos, ¿se perdón, asignan sellos de hora? Sí. Abraham, te aclaro, discúlpame, no, Doxis 4 es multilingüaje, está en 16 idiomas y está en español completamente. Ah, bueno, gracias, Gustavo. Es listo, 16 idiomas. Nos pregunta Carlos Linares que se asignan sellos de hora cierta y constancia de conservación de documentos. Así es, Carlos, el sistema se puede integrar con firmas digitales o radicados, dependiendo pues de lo que tú necesites, o estampas de tiempo, también se puede integrar. Nos pregunta Verónica, ¿este ejemplo se puede hacer en cualquier ERP? Sí, en cualquier ERP se puede hacer dependiendo de las integraciones y de la tecnología que tú tienes. Nos pregunta Mauricio, dice, hola, desde Honduras, ¿la plataforma tiene conectividad con Office para automatizar gestiones al compartir con nuestros clientes? Sí, Mauricio. Esta plataforma está certificada en Microsoft Partner Gold y tiene integración nativa
con las herramientas de Office. Nos dice Marisol, es un gran trabajo del análisis de procesos, encontrar el origen y tener un cambio consciente y sin miedo al documento electrónico. Muchas gracias, Marisol. Nos pregunta alguien desde Bolivia, ¿cómo abordan el caso donde preservar un documento digital con firma digital? Esa firma se puede cambiar, puede actualizarse en una certificadora. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, así es. Debemos determinar qué documentos van a ir con firmas digitales, no todos, porque van a depender del valor de los documentos. Esa firma digital debe estar emitida por una entidad certificada en Bolivia, en este caso, y se puede cambiar, sí, se puede cambiar de usuario o de empresa, dependiendo pues de los usos. Y la perdón. La preservación de los documentos va a depender del valor. Si es un valor jurídico, un valor legal, un valor administrativo. Esos años van entre los 5, los 10, los 20 y los 80 años para el caso de Colombia. Nos pregunta Leonardo, ¿cómo se pueden adquirir licencias del programa? Una buena pregunta, Leonardo. Sí, todos estos software trabajan con licencias, pero también trabajan con casos de uso. ¿Sí? Y hay tipos de licencias. Por ejemplo, hay una licencia que es para usuario concurrente, donde entra todos los días 24/7. Hay una licencia para usuarios ocasionales, hay una licencia de consulta. Entonces, dependiendo del flujo y de los usuarios, así mismo se calculan las licencias. Dice María Antonia, para crear las carpetas de las áreas es importante las tablas. Claro, María Antonia, porque las tablas te van a dar el código de cada una de las carpetas. ¿Sí? Si no tienes tablas, pues no vas a tener una estructura para gestionar las carpetas. Nos pregunta Verónica, mucho gusto, ¿en México ya lo distribuyen? No, Verónica, este software, la idea, lo que estamos tratando es de presentarlo al mercado latinoamericano por sus ventajas. Es un software que se utiliza mucho en Europa, en Alemania, España, y estamos trayéndolo a esta zona del mundo en Latinoamérica. Nos pregunta Yanina, resumiendo, los documentos son para los archivos de oficina, no es recomendable documentos para valor histórico. Muy buena pregunta, Yanina. Sí, los documentos digitales también pueden tener información histórica, sobre todo con expedientes muy antiguos, expedientes del año 1980, 90, expedientes que ya el papel se está degradando. Hay que establecer procesos de digitalización y de crónicas. Pero sí son documentos que nos pueden generar un valor histórico, dado que el papel no resiste tanto tiempo. Nos pregunta Carlos, ¿funciona como un BPM el diseño de flujos de trabajo? ¿Cero Papel interviene en el proceso o el cliente debe tener los flujos preestablecidos? Muchas gracias, Carlos. Sí, el software funciona como un BPM. El creador de flujo es un creador de flujo gráfico. Y tú algo como un Power Automate, que también es como por gráficos. Nosotros también tenemos un equipo que apoya el desarrollo del flujo en Visagi, o hay clientes que ya tienen equipos de desarrollo y de tecnología y que el procedimiento esté hecho. Tanto si el cliente lo tiene como si necesite el apoyo, la idea es llegar al flujo, que es el que se va a montar en la herramienta. ¿Qué otra pregunta se me queda? No, creo que esas fueron todas las preguntas que teníamos por aquí. Muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada de Joana Cano. Le vamos a habilitar el audio para que pueda hablar. Muy buenas, ¿me escuchan? Sí, Joana, muy buenos días, mucho gusto. Muy buenos días. Hay una pregunta que tengo. ¿Su merced es abogado? No, soy ingeniero. Soy ingeniero. Bueno, desde la parte legal y la parte contractual hay muchísima producción documental. Una de ellas es muy duplicada. Entonces, frente a esos términos, siempre que vamos a tratar de reducir los tipos documentales, el abogado ha sido un impedimento, digámoslo así. Y la verdad, los mayores acervos son contractuales. En ese caso, ¿cómo no solo sensibilizar, porque no es de sensibilización solamente, sino que legalmente se pueda minimizar el impacto de la producción documental? Esa es mi pregunta, gracias.
¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad o de qué país nos Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Desde Colombia. Bueno. Barranca Bermeja, Santander. Es un caso que está aquí en el país. Mira, que en ese caso lo que hemos identificado cuando el abogado tiene ese tipo de dudas es tener una segunda opinión de otro abogado de la compañía, un abogado externo, que pueda dar una contraposición, ¿cierto? Nosotros tenemos también un equipo de abogados que, de acuerdo a la norma y a la jurisprudencia, pueden determinar en qué casos aplica documentos electrónicos. Número uno, tener la misma opinión de otro abogado que pueda dar esa contraparte. Segundo, establecer una política corporativa de documentos electrónicos desde el más alto nivel, o sea, del superior al abogado, que puede ser el gerente o el presidente, y que eso se haga un comité, donde no solamente esté el abogado, sino otros jefes importantes, y establecer una política, y esa política orientada en Colombia con un marco normativo. Hay 14 leyes en Colombia que nos están habilitando documentos electrónicos. Y algo muy importante que está pasando en Colombia, y es que la rama judicial ya se digitalizó y ya generó unos decretos y unas resoluciones, de manera que las actuaciones judiciales en Colombia van con documentos electrónicos. Pues usted ahorita a un juzgado no le va a llevar el cartapacho de documentos, sino que le van a habilitar un link. Ese antecedente para la rama judicial y todos los abogados es muy importante, porque ya la justicia misma va a pedir documentos electrónicos. Entonces, eso también es importante, tener un conocimiento de la norma en materia de documentos electrónicos, tener una política aprobada por un colegiado o un comité de archivo, y número 3, tener una contraposición de otro abogado. Para el tema del acervo, lo que también y valorar el inventario en vigencias, porque hay documentos seguramente que ya cumplieron 20 años, procesos, expedientes y copias que pueden ser eliminados. Pero esos son algunos de los consejos que te podemos dar. Ahí van a escribir nuestros celulares y nuestros correos. Ahí los va a escribir, de manera que si ustedes ya quieren contactarnos, eso no tiene ningún costo. Si ustedes nos van a hacer preguntas sobre esta charla, con mucho gusto estamos para servirles. Y lógicamente tengan en cuenta que las respuestas que nosotros les damos es conforme a una ley y una normatividad. ¿Sí? Es algo que está escrito. O sea, todo lo que le estamos diciendo lo podemos sustentar legal y jurídicamente. No es que pues nosotros nos inventamos pues que somos los grandes sabios, no. Simplemente tenemos un conocimiento bastante amplio en la normativa. Entonces, ahí van a estar los teléfonos, ¿sí? Yo quiero contestar una pregunta de una persona aquí, de José Guillermo Sousa, creo que es de Brasil, que nos está... muchas gracias, Guillermo. Dice, ya contamos con una ley en Brasil desde el 2020 que nos permite digitalizar y descartar los documentos originales, observando algunos requisitos técnicos para digitalización y preservación. Para los documentos nacidos en digital, con certificación digital, desde el año 2002, existe una ley que da validez a estos documentos. Acá en Colombia también tenemos unas leyes que certifican que esos documentos digitales electrónicos tienen validez. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta que me llega de Yanina. Está muy interesante. Que hasta ahora, ¿qué tiene vigencia? ¿El microfilm como conservador de la información, si es seguro? O si también en los próximos documentos digitales habrá seguridad. Sí, como lo dijimos anteriormente, va a haber una seguridad digital con respecto a la información que se va a estar almacenando en estos tiempos. No sé si hay más preguntas. Y si les gustó, pues díganos si les gustó, tenemos que mejorar, qué hicimos de malo, porque queremos mejorar. Decimos sus comentarios de cómo podemos mejorar, porque el objetivo es estar siempre a la vanguardia. Muchísimas gracias a todos. En realidad, Gustavo, siempre hacemos una encuesta. Seguramente estarán muy bien calificados porque ha sido una estupenda charla, ¿sí? Y la claridad con la que exponen realmente incentiva a que todos los colegas de la gestión de información sean actores proactivos para el cambio de esta fórmula de organización archivística en las empresas. Los felicito, Abraham, muy claro. Gustavo, muchas gracias. Y como siempre, pues terminamos diciendo que FIEGI, el principal objetivo es ayudar a que les vaya bien. Eso es lo que queremos, que todos los actores de la gestión de información les vaya bien.
Pronto tendremos otro evento. Afortunadamente hemos tenido una gran participación el día de hoy y a todos los participantes les enviaremos no solamente esta encuesta para que ustedes opinen, sino también nuestro calendario de actividades y por el hecho de haberse registrado también les enviaremos la revista Contacto FIEGI, que es el medio electrónico de vinculación en el medio de gestión de información de toda Iberoamérica. Si no hay algo más que agregar, les agradezco muchísimo su participación a todos ustedes. Hubo participantes prácticamente de todo el continente, hubo inclusive una persona de España. Me parece una participación estupenda y a Abraham y a Gustavo Pedrosa, con el cariño de siempre y con el reconocimiento de que son líderes en esta parte de la gestión de información. Un abrazo caluroso desde FIEGI para todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo a toda la gente de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias.